La Asociación Transexualidad de Euskadi denuncia que hay discriminación por parte de los patronatos municipales de deportes y solicita duchas individuales en el polideportivo. Todos podemos entender la dicotomía que existe lógicamente en algunos transexuales no operados cuando van a ducharse y su identidad sexual no corresponde a su genitalidad, y a la hora de ducharse tienen que aguantar bromas, vejaciones, humillaciones, insultos por parte de otras personas con las que comparten duchas. No todo el mundo es así, pero como a ver los haylos, pues lo que piden muchos transexuales es una ducha individual para no tener que soportar la mala educación de otros. Acudir a un polideportivo y encontrarse con duchas comunitarias parece una situación de lo más habitual. Sin embargo, enfrentarse a ese momento de higiene privada rodeados de desconocidos puede incomodar a más de uno. Este es el problema al que se encaran colectivos tales como los transexuales, que ayer desde su asociación Transexualidad Euskadi emitió un comunicado reclamando voluntad política a los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca para solventar este problema. La queja principal va dirigida a los patronatos municipales de deportes, en cuyos polideportivos, piscinas y gimnasios no contemplan. Tras un año de la entrada en vigor de la Ley de Identidad de Género, también hablan de la dicotomía entre su estado legal de nombre y sexo y su estado genital, que no encuentra asignación en estas duchas públicas. Desde la Concejalía de Deportes del Consistorio Donostiarra nos han informado que ayer se registró esta queja en el patronato y que a lo largo de esta semana se van a reunir para tratar de solventar este problema. Por su parte, tanto desde el Ayuntamiento de Bilbao como desde el de Vitoria nos han confirmado que en sus polideportivos tampoco hay duchas individuales. Sin embargo, existen vestuarios específicos con ducha y cambiador para personas discapacitadas que, si son solicitados por otros usuarios, se les puede dejar paso. Pues vamos a conocer más de estas reivindicaciones. Se los vamos a preguntar a Andrea Muñiz, que es la presidenta de la Asociación Transexualidad Euskadi. Arratsaldeon, Andrea, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me gustaría que nos especificaras este tipo de cuestiones. Si la situación que se plantea hoy por hoy en nuestros polideportivos municipales es así, porque tenemos entendido que en algunos pues ya existen esas duchas individuales para todo el mundo y que, pues bueno, os dejaría de alguna manera más cubierta la intimidad y eso que solicitáis, ¿no? Pues sí, además es que no saldría tan caro, porque es que he leído, bueno, en primer lugar me gustaría hacer un inciso, que es que, bueno, cuando se envió ayer en la nota de prensa, una agencia de prensa, omitió que de lo que estábamos hablando era de los patronatos municipales de deportes del País Vasco, ¿no? Entonces, claro, parece que estábamos hablando de gimnasios o piscinas privadas, cuando en realidad de lo que estamos pidiendo es a los patronatos municipales, ¿no? Entonces, precisamente las personas transexuales, cuando empezamos un tratamiento hormonal y empezamos un tratamiento, ¿no? Nos ocurre que los médicos, especialmente pues los psicólogos, sobre todo los endocrinos, los médicos de cabecera, nos piden que hagamos ejercicio, ¿no? Pues porque ejercicio cardiovascular, ejercicios de diferente tipo, pues para estar más sanas y sanos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no podemos en ningún momento presentarnos primero que no podemos pagar un gimnasio privado. Entonces, porque tenemos muchísimos gastos. Entonces, a la hora de presentarnos en un polideportivo para hacer lo que sea, pues musculación, o en mi caso, por ejemplo, yo me gustaría hacer natación, allí he estado viendo el programa, he visto que el presentador, que no sé cómo se llama, lo siento. Sí, Iñaki. ¿Cómo? Iñaki. Bueno, ha dicho que era de Portugalete, ¿no? Bueno, pues hay un caso concretamente de una persona transexual en Portugalete que concretamente ahí, pues a mí me ha dicho que no puede ir a un polideportivo porque no hay duchas individuales, ¿no? Aparte de que independientemente ya no se trata solamente de la intimidad de la persona transexual, sino de que también hay personas que no son transexuales que igual por pudor simplemente no les apetece estar duchándose delante de un montón de gente. Yo siempre digo que esas duchas que son tan amplias así, ¿no? Y lo siento porque suena muy duro lo que voy a decir, que parecen como cámaras de gas de Austerlitz, ¿no? Entonces pienso que en realidad a los patronatos municipales de deportes no les cuesta nada. En realidad hay unos paneles
prefabricados, que son muy baratos, que en realidad para hacer duchas individuales. Claro, Andrea, de todas formas pensamos que lo que es bueno para las piscinas y gimnasios públicos también lo será con el tiempo para los privados, ¿por qué no? Una cuestión, también. Sí, una cuestión que te quería plantear es que a mí me da la sensación que al final de toda esta problemática lo que hay es una falta de educación, porque esto no sería necesario si no se vivieran por parte de algunos transexuales humillaciones, vejaciones e insultos por parte de las personas que comparten esas duchas con ellos. Esto es común porque todavía nos llama mucho la atención, ¿no cree que la sociedad ya está más o menos educada, que bueno, que la transexualidad es algo que está entre nosotros perfectamente asimilado, pero vemos que no, que hay gente que se permite el lujazo de insultar al de enfrente? Sí, hay muchísimo insulto gratuito, ¿no? Y ayer mismo, cuando yo vi la noticia en el primer medio de comunicación que vi, que no voy a nombrar, ¿no? Los comentarios, lógicamente hay una libertad de expresión, pero los comentarios eran bastante subidos, ya insultando de una manera bastante grave. Hacían ¿no? risas, vamos. Ya que hacían bromas, etcétera, ¿no? Bueno, no, bromas llegaban a molestar bastante. Claro, a eso nos referimos. Sí. A eso nos referimos. Bueno, pues Andrea Muñiz. Pero no solamente eso, me gustaría hacer hincapié también que, claro, tú me hablas, o vosotros me habláis de las humillaciones y eso, pero es que no solamente eso sería lo grave, sino lo grave es que yo, por ejemplo, o cualquier persona transexual, porque no lo quiero individualizar, ¿no? Cualquier persona transexual, vamos a ver, por ejemplo, un hombre transexual que ya se ha hecho, por ejemplo, la mastectomía, que sería la masculinización del pecho, pero no está operado genitalmente, ¿no? Y tiene ya barba y un aspecto masculino, se mete en el baño, la ducha de hombres, y ¿qué va a ocurrir? Que podría ocurrir que no en el mismo centro, sino que cuando salga, ¿no? Y vaya a su casa a las 7 de la tarde o a las 10 de la noche, ¿no? Cuando esté llegando, alguien pueda estar acosado, se pueda sentir acosado por hombres de la misma ducha, del mismo polideportivo. Incluso podría ocurrir que haya violaciones, y lo mismo ocurriría con mujeres transexuales, ¿no? Que al no estar operadas, ¿no? Porque precisamente la ley de identidad de género ocurren dos cosas, que hay personas que ya tienen el nombre del sexo cambiado en el DNI, pero no lo tienen cambiado, no tienen la operación. Lo que nos queda todavía, Andrea. Bueno, pues te vamos a dar las gracias por hacer estas acotaciones, estas aclaraciones, ¿vale? Un saludo, agur. Venga, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría muchísimo agradecer al programa por haberos hecho eco de la noticia y bien hecha, además. A eso estamos. Da gusto, Muchas gracias. Venga, agur, Andrea. Bueno, vamos, ¿cómo están las cosas por los ayuntamientos? Ya hemos visto que el ayuntamiento la cosa anda por barrios, nunca mejor dicho. El Ayuntamiento de Donostia se va a reunir con estas asociaciones para ver qué se puede hacer. El Ayuntamiento de Bilbao, ¿nos llamará Azcuna? Seguro. Nos ha contado que las duchas no son individuales, pero que hay mamparas que las separan y que tiene unos vestuarios específicos que son los que usan entrenadores o personas discapacitadas, y siempre que alguien pide la llave se les da sin preguntar nada, y que por lo tanto pueden emplear ese tipo de vestuarios. En Bilbao nos aseguran que no han recibido ninguna reclamación de este tipo, tal vez sea por desconocimiento, hay que decirlo. Yo no sabía que existían esta especie de cambiadores. Sí, pero bueno, ya nos lo ha dicho Andrea, ¿no? Ella aseguraba que hay personas que tienen un pudor especial por su cuerpo, por lo que sea, pueden estar estupendas o no, me da lo mismo. Bueno, hay personas con una psoriasis que les puede dar grave, que les puede dar mucho rubor, pues cambiarse la ropa. Incluso aunque tengas 60, 90 que quiere guardarlo para sí misma. Intimidad, o sea que eso es totalmente lícito. Por lo de 90, 60, 90, ¿verdad? Claro, normal. Decía que también hay quien va más allá y dice, fuera los pudores, duchas mixtas. Claro que sí. ¿Tú sí? ¿Tú eres pro ducha mixta? Sí, claro. Baños y duchas mixtas sería un ahorro de energía y de construcciones públicas muy importante, con intimidad, como puede tener perfectamente esto, y desdramatizando el tema del estar vestido desnudo y lo de la convivencia de los sexos perfectamente, y con los transgénero igual. Pero me da la sensación que más que invertir en mamparas, que quizá también habría que invertir en la educación de la gente, porque me parece un poco sorprendente, ¿no? Que todavía en las duchas haya risitas, insultos, etcétera. Quiero decir, a partir de que uno ya tiene 13, 14 años y que ya tiene 1.400 centímetros cúbicos de cerebro. Claro que sí, desde luego que no hay que permitir que nadie se ría de nadie, que haya vejaciones, insultos, todo eso, vale, bien. Eso es evidente que
debe ir con el ser humano, que desde luego que debe ser así, pero como el ser humano es como es, tenemos nuestras miserias, eso seguirá ocurriendo por desgracia, aunque haya que poner todo tipo de medidas para que esto no ocurra. A mí lo que sí no me parece una idea, en fin, un poco preocupante es que nadie ha pensado en esto hasta ahora, hasta que no se produce el problema de los transexuales o de los transgéneros. Bueno, lo de los transexuales no es un problema, es una opción. El problema en los polideportivos. Sí. Pero bueno, es que muchas veces los problemas van surgiendo a medida que vas desarrollando tu vida y te encuentras con los problemas. ¿No se hacían servicios específicos para los discapacitados? Y ahora afortunadamente se hace. El problema estaba ya, es decir, a mí las luchas colectivas me parecen que van en contra del pudor de cualquier persona y de la intimidad básica de cualquiera. Pero eso sí. Bueno, a ti te puede parecer que no. El poder es una cosa muy personal, y muy subjetiva. O sea que, claro. Bien, yo creo que establecer privilegios y que no porque sea un transexual, pero los transexuales tienen el privilegio de poder ir a una ducha individual y los demás no. No, piden intimidad para todos, no solo para ellos. Claro, pero entonces hemos oído que se les permite ir a determinados sitios, que les piden la llave y que les dejan entrar. Pero cualquier persona, ¿eh? Tú también, o sea, esos vestuarios específicos con su llave, individuales, los puede solicitar cualquier persona que por el motivo X, porque les dé la gana o porque tienen pudor, pues deciden que no quieren desnudarse. Antes hablamos de que el Ayuntamiento de Bilbao tiene estos vestuarios que a priori también los emplean solo entrenadores y tal. Efectivamente, el Ayuntamiento de Gasteiz nos dice que ellos también cuentan, que no cuentan con vestuarios específicos, pero sí que tienen una serie de vestuarios que cualquiera puede pedir la llave. Cualquiera quiere decir no solo transexuales, insistimos, sino personas discapacitadas o quien quiera, o quien tenga mucho pudor. O una persona normal y corriente que no quiere estar enseñando sus vergüenzas. Siendo normales y corrientes también los discapacitados. En cualquier caso, evidentemente no quiero decir que sin que tenga un problema específico, sino una persona sin problemas aparentes. En cualquier caso, todo esto va ligado, fíjense ustedes las vueltas que da la vida, al precio del suelo. Es decir, dicen los ayuntamientos que caramba, si tuviéramos que hacer unos taquillas específicas, cada ducha con cada pues taquillita o cada vestuario, pues que no darían abasto, que tendría que ser una buena parte muy importante solamente para vestuarios. Si a eso le sumamos que el agua es un bien escaso, a duchas a casa. Es un tema claro. Absolutamente cultural. Los temas de los pudores y sobre todo en esta cultura judeocristiana de la cual hemos heredado lo que tenemos. Entonces, no hay por qué violentarla, pero a mí, quiero decir, estos temas de pudor, decoro, etcétera, etcétera, yo iría dando opciones para que poco a poco, sobre todo empezando desde las edades más tempranas, desde la educación infantil, etcétera, a no ver el propio cuerpo y el cuerpo de los demás como ni una ocasión de vergüenza, ni de asalto, ni de acoso, sino como algo natural. Mientras tanto, pues que cada uno pueda vivir en esas circunstancias, no solamente estas personas, sino cualquier persona que, pues por su propia educación o por su propia manera de ser, pues prefiere ese espacio de intimidad que otros no le dan ninguna importancia en ducharse junto o separado. Pero a mí sí lo que me importa es, primero, la socialización y segundo, el tema de no surgir o que no surjan o superar determinados tabús culturales que no son más que eso. Eso es un condicionamiento absolutamente cultural, lo cual no quiere decir que haya que quitarlo, pero simplemente no le demos más valor que... Pero deja a la gente que sea libre de desnudarse o de no desnudarse. Sí, es lo que está defendiendo. Carmiñe, me gustaría preguntarte una cosa. Antes Andrea hablaba de que quería dejar claro que sus reivindicaciones, las de su colectivo, iban tan solo contra los gimnasios, contra esos lugares públicos para practicar deporte, pero ¿una ley no obliga también a los privados a lo mismo en caso de que funcionara con los públicos? ¿Cómo iría este asunto? No tendría por qué, pero si se trata de medidas para proteger la dignidad y la intimidad de las personas, entiendo que serían perfectamente exigibles también en el marco de lo privado. No tendría por qué estar reservado a lo público. Probablemente lo hacen pues porque para entrar es más fácil o van a ser más receptivos los polideportivos, los centros públicos, que además en algunas ocasiones tienen más medios que otros, que hay gimnasios o clubes de deporte privados que a lo mejor son más sencillitos, pero realmente una ley sí podría imponer que cualquier, como se impone que un establecimiento hostelero tenga servicios para hombres y para mujeres, por ejemplo. Son los servicios privados. No único. Que conste. Bueno, pero yo creo que hay obligación de mantener dos tipos en los, no en los establecimientos antiguos que tienen mantenimiento de situación anterior, pero sí en los nuevos, de manera que eso se impone también a lo privado. Pero cuando uno pide una nueva licencia de hostelería, pues lógicamente se tiene que acoplar a la nueva normativa y tiene que poner un tercero para minusválidos. Vamos a acabar. Perdón, efectivamente. Yo realmente no le veo gran problema a esto. Yo creo que es cuestión de voluntad, porque realmente yo como usuario de polideportivo y gimnasios privados, que estoy constantemente, la gente se ducha con absoluta normalidad en duchas comunes.
O sea, me refiero que el pudor general a ese nivel, pues ya la gente se educa desde pequeños y yo siempre me he preocupado mucho con mis alumnos de que, bueno, ducharse en un espacio es normal, absolutamente natural, y la aceptación del propio cuerpo es algo absolutamente natural. Respecto a estos casos, y eso es una realidad, este caso pues puede generar algún tipo de conflictividad, sobre todo para ellos, bueno, realmente puede ser chocante en algún momento dado. El problema es muy sencillo de resolver, con una mampara se resuelve, y esto es muy fácil de hacer y no tiene un gran costo. Sí, pero el problema es que lo chocante nos provoque a humillar a los demás. Algo puede ser chocante, claro, pero puedes mantener el respeto. Razón, Iñaki, por esa razón te digo que el problema es que es simplemente tener voluntad y poner un espacio que no cuesta, no tiene un costo económico. Mientras educa a la gente, se pone pues sí, un espacio que con una mampara lo resuelves, y porque realmente estos casos son mínimos a nivel, estaba hablando a nivel general, es mínimo. Entonces puedes tener una ducha habilitada para esos casos concretos, para que la pida, y posiblemente con eso lo resuelves. Bueno, pues el problema no es grande. Lo vamos a ir dejando aquí. Vamos a hablar de una enfermedad, vamos a hablar de la cleptomanía, desde luego que está en la palestra.